Empezamos en Radio Camacuá un ciclo de entrevistas y de análisis sobre género y trabajo. La respuesta del gobierno ha sido pobre, insuficiente y a destiempo. La amplitud de las desigualdades en términos generales que provocó la crisis de la pandemia. Cuando hablamos de la doble, triple jornada que siempre tienen las compañeras mujeres, bueno, una jornada más porque somos naturalmente solidarias las compañeras. Que en participación laboral las mujeres retrocedieron 10 años, los indicadores de participación laboral retrocedieron 10 años. La crisis social y económica provocada por la pandemia de COVID-19 profundizó diferentes situaciones de desigualdad de género que se venían observando previamente. Por ejemplo, se agrandaron las brechas de participación en el mercado laboral de hombres y mujeres en un contexto de repliegue del Estado, que no tuvo las respuestas necesarias para hacerle frente a la crisis. Y la situación es grave no solo a nivel nacional. A nivel regional, la CEPAL advirtió que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 significa un retroceso de 10 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sobre estos temas hablamos con Milagro Pau, de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU, y con Soledad Yudiche, economista de la Comisión Técnica Asesora, también de AEBU. Ambas coincidieron en la importancia y la gravedad de estos asuntos, además de la necesidad de respuestas urgentes por parte del Estado. En realidad se registran bastantes informes, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la amplitud de las desigualdades en términos generales que provocó la crisis de la pandemia. Y las de género en especial se enumeran. Esto tiene que ver con las brechas que se generaron a nivel económico y también de pobreza, que se acentuaron dadas las características de la crisis. Entonces, de alguna manera, agudizó la desigualdad, se profundizó el desempleo, se profundizó de alguna manera el tener que optar por las responsabilidades familiares ante la falta de respuestas sociales por parte del gobierno a solucionar lo que es el tema de la pandemia. Se detecta una mayor brecha en los indicadores tanto económicos como de pobreza, así como también que hay la división sexual del trabajo. También pasó que los sectores más feminizados fueron como más golpeados por la crisis, por las características de la crisis. También además hay que agregarle que la pobreza, las mujeres están sobrerepresentadas. La CEPAL calculaba que 118 millones de mujeres van a vivir en la pobreza debido a la crisis. Y para el Uruguay, los últimos datos que sacó el INE hace poco, casi aumentó la pobreza en el Uruguay casi en 100.000 nuevos pobres, de los cuales en realidad cuando te fijas por la jefatura de hogar, la femenina, en realidad hay una incidencia de la pobreza en la jefatura femenina de 10% en los hogares con jefatura femenina, perdón, y esto es casi 4 puntos menos para los hogares con jefatura masculina. Otro de los efectos que tuvo la pandemia fue la alta demanda de cuidados que generó en los hogares, tareas históricamente desarrolladas en mayor medida por mujeres. Esto visibilizó la importancia de desarrollar políticas de corresponsabilidad social y de género en el mundo del trabajo. La responsabilidad de las mujeres históricas del tema de los cuidados de los niños y adultos mayores a cargo y responsabilidades familiares en general, con la pandemia de alguna manera se profundizó por la responsabilidad que tenemos que asumir las mujeres, porque no los asumen otras personas, no los asumen los hombres, y también por un tema de el no resguardo de lo que son las políticas sociales, ¿no? Como decíamos anteriormente, de alguna manera la falta de escuela, el tema de cierre de determinados espacios, que daban de alguna manera una determinada contención, porque no es una contención real, social, que tenían las compañeras referente al tema de cuidados, pero el estar en la casa teletrabajando, el estar un montón de servicios cerrados, evidentemente profundiza la responsabilidad familiar y el tema de los cuidados. Las mujeres, además de presentar tasas mayores de desempleo, además de estar sobrerepresentadas en la pobreza, y también se les suma que en el trabajo no remunerado siempre cumplieron con más horas que los hombres, en especial el de cuidados, que además en la pandemia, dadas las características de la crisis y los cierres de los centros educativos, como estamos viviendo ahora, se les suman más horas de trabajo no remunerado, que en general siempre estuvo más recargado por las mujeres.
En las últimas medidas que tenemos de Uruguay en realidad con respecto al trabajo no remunerado es que las mujeres hacían el doble de trabajo que los hombres en horas, cantidad de horas de trabajo no remunerado. Como decíamos, la respuesta del Estado fue insuficiente. El movimiento social, una vez más, estuvo presente sosteniendo las ollas populares, garantizando la alimentación diaria de miles de personas. Según un estudio elaborado en conjunto por AEBU y la Universidad de la República, las ollas populares son sostenidas por mujeres en un 58%. En los merenderos, ese porcentaje asciende al 65%. Se habla como una sobrerepresentación de las mujeres en la línea, como primera línea de la pandemia que se le llama, porque en realidad los sectores más feminizados como la salud y la educación están siendo como los más cargados de trabajo extra y además las condiciones laborales también se deterioraron debido a la pandemia. Pero hay un trabajo también que muchas veces queda invisibilizado porque es más difícil de medir y que es el trabajo comunitario que han hecho las mujeres, y a mí me parecía que estaba bueno destacar el trabajo en las ollas y merenderos populares que han habido desde que empezó la crisis. Uno va a las ollas populares o va a los merenderos o va a un zonal del barrio para ver cómo lo están, y siempre hay compañeras mujeres, siempre. Las primeras que están, las primeras que llegan, las últimas que se van, las que organizan, las que de alguna manera mediatizan no solamente el tema de lo que es una ayuda económica, sino también lo que es una ayuda psicológica. La pandemia nos obligó a hacer una reflexión mucho más profunda de lo que es nuestra situación como madres, como hermanas, como hijas, como compañeras y como trabajadoras. Habla de como el rol importante a nivel comunitario que ha tenido la mujer en esto de sostener la vida o en la parte de alimentación de las carencias que han surgido a partir de la crisis.